El reciente ataque de la aviación norteamericana a las bases nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahan para evitar el enriquecimiento del uranio y así tener su propia bomba atómica, el régimen de los ayatolás en iraní, es la continuación del conflicto que desde hace 10 días están enfrentando Israel e Irán, cuando Israel atacó a Teherán y a otros sectores del país persa, y este también ha respondido. Pero ya la presencia y los ataques por parte de los Estados Unidos demuestra que este conflicto se ha escalado. Y eso lleva necesariamente a una condición geopolítica que puede tener bastante incidencia en el planeta. Aunque de todas maneras, como se dice popularmente, esos barros nos traen estos polvos, o no hay causas sin su efecto. Lo mismo que las causas traen consecuencias. Porque el conflicto entre Irán contra Israel, los Estados Unidos y prácticamente todo el occidente no es de ahora y tiene ya varias décadas en esa situación. Aunque en primer lugar, no hace mucho tiempo, menos de 2 años, esto pudo haber comenzado con el asalto que le hizo el grupo terrorista Hamas a Israel el 7 de octubre del año 2023, donde murieron 1.195 personas y se tomaron 250 rehenes por parte del grupo terrorista de Hamas. Porque se cabe preguntar, si esto no hubiera sucedido ese 7 de octubre del año 2023, estaríamos en la presente situación con un conflicto de alta intensidad. Porque no podemos decir que en ese caso que se presentó en esa fecha, esto estaría en estas condiciones, porque de acuerdo a lo que manda la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51, el derecho a la legítima defensa es para los estados y para las personas. Entonces, Israel se tenía que defender de un ataque de estas proporciones, y ese ataque indudablemente ha llevado a la catastrófica situación que hoy se está viviendo. Pero como dijimos anteriormente, hay que ir a décadas más atrás, porque lo del 7 de octubre del año 2023 es prácticamente reciente. Pero atrás habría que hablar ya de cuestiones de hondo calado. Tal vez el caso de la revolución islámica en Irán.
en noviembre de 1979, en donde de manera casi olímpica el régimen iraní en ese mes de noviembre asaltó la embajada de los Estados Unidos, donde asesinó a varios militares de Estados Unidos y a personal civil de la embajada. Esta situación de la toma de la embajada norteamericana en Teherán duró 444 días y fueron muchos los rehenes que tomó el régimen de Teherán a través de unos supuestos estudiantes. Esa situación se arregló con la intervención de algunos países árabes, la mediación de unos países árabes, y a la subida del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, el 20 de enero de 1981, se pudo arreglar ese problema y los rehenes pudieron volver a el país norteamericano. Pero siempre se habla que el resentimiento trae situaciones a futuro que a veces se olvidan. Entonces el problema entre Estados Unidos e Irán lleva muchos años, 46 años. Entonces no es una cosa de menor cuantía. Y por eso hay que mirar esa situación, donde no pueden haber ventajas. Además, lo de los rehenes en Teherán fue una humillación a los Estados Unidos, que venía de ser derrotado en Vietnam. Entonces, todo eso suma para que las circunstancias actuales se vean desde el punto de vista de la lógica histórica. Así que el contexto geopolítico actual es el resultado de una serie de factores que llevan a que hoy estamos en una situación de ese escalamiento. A pesar de que se dice que China o Rusia van a intervenir, pues no es adecuado decir esas cosas, porque ya Putin, de acuerdo a la invasión que hizo desde el año 2022 a Ucrania, en vista de que no ha tenido un triunfo fácil en ese país, ha amenazado ya como 18 veces con una guerra atómica, cosa que no ha cumplido. Y China está más preocupada por sus cuestiones comerciales en la competencia con Estados Unidos. De manera que ese contexto geopolítico no llevaría a una catástrofe nuclear. Y eso, pues lo que tendrá que verse es que lo que está en estos momentos al orden del día va a ser de que grupos terroristas islámicos van a seguir en ese ejercicio diabólico de atacar principalmente a civiles en los países occidentales y en otras partes del mundo. Pero es que Irán no solamente se ha metido con Israel
de Estados Unidos. Hay que recordar que en el año de 1994, en un atentado terrorista en Buenos Aires, Argentina, en el mes de julio, fue atacada la Asociación Mutual Israelí Argentina, en donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Eso, reitero, en Buenos Aires, Argentina. Esa asociación israelí argentina conocida como AMIA. Y también en Argentina, en el año de 1992, mes de marzo, fue atacada la embajada por parte de los grupos terroristas pro-iraníes, principalmente por Hezbollah, y en esa ocasión murieron 22 personas y 242 resultaron heridas. Esos asaltos terroristas pro-iraníes, reiteramos, no solamente han sido contra Israel o Estados Unidos, sino por ejemplo en el caso de Argentina. Así que, mirando las cosas desde el punto de vista lógico, pues todo esto que se está presentando entre Israel, Estados Unidos e Irán no es algo que nos extrañe, porque llevan muchos años en ese conflicto. Y claramente el régimen de los ayatolás busca acabar con Israel. Ya Estados Unidos lo define como el gran Satán, el enemigo a vencer. Así es de que en esas circunstancias hay que mirar esas posturas antioccidentales que, como hemos dicho en otras ocasiones, reúne a los seguidores del bodrio comunista del marxismo-leninismo, que se alía extrañamente con el fundamentalismo islámico y con los nostálgicos de la Guerra Fría. Es que el marxismo es una secta, y entonces sus integrantes se creen predestinados para someter a los demás mortales. Y por eso aplauden todo lo que hace Irán, porque creen que con ello se va a destruir el imperio norteamericano y que Occidente se va a derrumbar. Y por otro lado, los nostálgicos de la Guerra Fría que se encuentran en Rusia todavía añoran lo que fue la Unión Soviética. Así es de que no creemos que este conflicto se escalone a nivel mundial, sino que tendrá su epicentro en el Medio Oriente, y habrá que esperar principalmente la reacción de los grupos terroristas pro-iraníes contra algunos objetivos de Occidente. Así que la lógica lleva a que pues este conflicto se ha agravado, pero que toda causa tiene su efecto. Y hay que mirar no solamente para el lado de Estados Unidos e Israel, sino mirar también cómo Teherán, con su teocracia y dictadura, ha atizado este conflicto
desde hace varios años. Muchas gracias.